Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su canal Al Estilo Chef Roger. Hoy vamos a preparar una comida completísima. Vamos a comenzar haciéndote una riquísima ensalada de col, que ya verás te daré un par de versiones y queda muy buena. Y como a todo mundo nos gusta la garnacha, pues te voy a hacer unas riquísimas alitas a la barbecue. Pero la vamos a hacer casera con ingredientes naturales que tienes en tu casa y así no gastamos más. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que te llegue un mensaje de cada que subamos video nuevo y vamos a ver esta receta. Les voy a hacer dos versiones de esta ensalada. Nuestros ingredientes principales van a ser los mismos: zanahoria, pepino y col. Vamos a prepararla. Vamos a comenzar rallando nuestra zanahoria. Esta igual la podrían hacer picada, pero la verdad es mucho más fácil solamente rallarla. Así es como nos va a ir quedando y la vamos a ir reservando. ¿A quién de ustedes les enseñaron que hay que tallar la puntita para que salga esto blanquito y quitarle lo amargo al pepino? Vamos a pelar los pepinos y los vamos a picar. A mí me gusta cortarlo así, quitarle las semillitas que no tienen muy buena digestión, después en tiras y así lo vamos a ir reservando. Para aquellos que ya son seguidores asiduos del canal, saben cómo vamos a hacer la col. Queda muy finita, que es con nuestro pelador. O si no, pues la pueden picar a su gusto. Miren, yo la hago así y queda muy fina. Primero vamos a hacer la versión más light. Voy a estar agregando media cucharada de mostaza, el jugo de limón, una cucharadita de aceite de oliva aproximadamente. Estas cantidades las pueden variar a su gusto, sal y pimienta. En la caja de la descripción les dejo enlaces hacia donde compré yo los productos, por ahí me preguntaron en un video anterior. Y simplemente mezclamos muy bien y esto es nuestro aderezo. Ahora sí, agregamos pepinos, zanahoria y col. Y simplemente mezclamos e integramos esto y ya tenemos la primera versión de nuestra ensalada. Para nuestra siguiente versión voy a poner nuevamente un poquito de mostaza, un par de cucharadas de mayonesa. Esta es una versión cremosa muy parecida a la ensalada tipo Kentucky. 3 cucharadas de crema. Estas cantidades ya saben, las pueden ajustar a su gusto. Por ejemplo, si no les gusta la mayonesa, pues agreguen simplemente más crema. Vamos a poner sal y pimienta, jugo de limón y ahora sí batimos. Y ya tenemos ahora nuestro aderezo. Y de igual manera que en el anterior, pues vamos a agregar nuestras verduras: pepino, zanahoria y nuestra col. Ya tenemos muy rápido dos versiones de ensalada de col, rapidísimas, facilísimas. Antes de que hagamos nuestras alitas, te voy a presentar las ensaladas. Y quiero que me pongas en los comentarios cuál de estas dos te parece mejor, cuál te agrada a ti. Y vámonos a preparar nuestras alitas. Aquí tengo ya 1,5 kilogramos de alitas de pollo. Y por aquí les muestro los ingredientes que vamos a estar utilizando. Lo primero que haremos es una salsa, la salsa barbecue. Pero como les mencioné, la vamos a hacer lo más casera posible. Vámonos a preparar nuestra salsa. Aquí tengo 5 jitomates que estaban grandotes. Vamos a agregarle 1/4 de taza de vinagre, puede ser de manzana o vinagre blanco, una cucharada de mostaza y aquí mismo vamos a poner nuestras especies: un puñito de pimientas, un puñito de clavo, 2 hojitas de laurel nada más, esta sí solamente poquito porque es muy fuerte, y orégano, más o menos una cucharada. También le voy a poner 2 dientes de ajo, un trozo de cebolla, el jugo de un limón y opcionalmente le pueden agregar picante. Yo le voy a poner 2 chilitos de árbol, así chiquitos nada más. Vamos a licuar todo esto. Este jitomate lo licuamos muy bien y lo vamos a poner en un sartén con un poquitito de aceite a cocinar. Vamos a colarlo muy bien. Y vean, ahora sí vamos a dejar cocinar esta salsa y se nos va a hacer en nuestra barbecue. Aquí vamos a sazonar. Yo suelo agregar un poco de piloncillo, son 2 taponcitos. Esta cantidad es al gusto. Si no tienen piloncillo, podrían sustituir por unas cucharadas de azúcar, pero ya saben, yo utilizo lo más natural posible. Y por supuesto también le pondremos un poco de sal. Esto cuando ya se derrita y ya quede bien fundido en nuestra salsa, vamos a ir ajustando su sabor. De mientras vamos a dejar cocinar muy bien a que esto se nos espese.
En lo que nuestra salsa se hace, vamos a ir limpiando nuestras alitas. Esto suele ser lo más tedioso cuando preparamos alitas, el tener que limpiarlas, quitarle las plumas. Un tip que podrían hacer ustedes es, si no quieren utilizar alitas porque pues contienen mucha grasa por la propia piel, podrían utilizar piernitas de pollo, por ejemplo, quitándoles la piel. O podrían utilizar pechugas, unos trocitos de pechuga, y ya los hacen de la misma manera y los terminamos con la salsa barbecue. Así que ya les dejé yo las opciones. Y aquí ya nada más les voy a quitar la parte de la puntita. Esta pues realmente no contiene mucha carnita ni nada, así que yo las reservo para las sopas o caldos o demás. Y estas alitas lo único que hay que hacerles es ponerles un poco de sal y pimienta. No requieren más, ya que todo su sabor lo van a obtener de nuestra barbecue. Así que ponemos su salecita, su pimienta, mezclamos muy bien y vámonos a cocinarlas. Y la primera cocción de nuestras alitas va a ser así, solitas. Las vamos a freír en un sartén. Como ya tienen bastante grasita en la piel, pues no es necesario agregarles más. Esto también lo podrán hacer en su freidora de aire si es que quieren. Así que vamos a dejarlas cocinar por unos 15 minutos, que queden bien doraditas por cada uno de sus lados. Y ya que estoy aquí, pues voy a hacer la mitad que me quedó en la freidora de aire, nada más para que vean. En esta la pondríamos a 200 grados por unos 20 minutos aproximadamente. Recuerden que hay que voltear en el intermedio. Y así es como nos deben de ir quedando nuestras alitas bien doraditas. Vamos a voltearlas y seguimos friendo. Y miren, así es como ya nos quedaron nuestras alitas. Y están bien doraditas por todos lados. Y les voy a mostrar cómo quedó nuestra salsa. Vean que está muy espesa. Esto es lo que estábamos buscando, una salsa espesita. Y ahora vamos a combinarla con nuestras alitas. Ahora sí ya queremos que se nos pegue toda la salsa aquí. Y vamos a dejar cocinar aquí otros 5 o 10 minutos para que se acabe la cocción completa de las alitas y se adhiera lo más posible nuestra salsa. Y vean, conforme más pasa el tiempo, nuestra salsa se sigue espesando todavía un poquito más y se nos va adhiriendo a nuestras alitas. Esto es lo que queremos. Antes de que dejes tu like, déjate explico esto. No las puse a hervir juntos con la salsa porque si no se nos va a hacer un caldo. Las alitas van a estar soltando su líquido, se van a integrar en la salsa y va a quedar una salsa aguada. Y lo que queremos en esta barbecue es una salsita espesa que se nos pegue a las alitas y miren, es lo que ya tenemos ahorita. Ahora sí, vas a dejar tu like. Y como verás, ya las tenemos listas. Vamos a servirlas. En este proceso donde las estuve terminando de cocinar, pueden ustedes dorar más a su gusto. Miren, estas las dejé mucho más doraditas. Y créanme que van a quedar muy bien. Yo definitivamente soy del team cremosa. Y pues bueno. Quedó buenísima. Sabe bastante natural. Muy buen sabor. Está increíble. Y ya saben, por lo pronto es todo. Nos vemos a la próxima. Chao.